Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Vamos a trabajar hoy con la parte de tratamientos algebraicos de enunciados verbales, que en pocas palabras es la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico. La matemática, como dice aquí, tiene su propio lenguaje y simbología, así como reglas de escritura las cuales permiten expresar en pocos símbolos situaciones más complejas. Es la ventaja de las expresiones algebraicas y la traducción del lenguaje común algebraico es poder expresarlo de manera más simple y en operaciones que tenemos que realizar. Las palabras claves, en este caso tenemos una lista de algunas palabritas que nos van a ayudar a reconocer qué tipo de operación es la que tengo que realizar dependiendo de la frase que se mencione. Como por ejemplo, si nosotros tenemos diferencia, estamos hablando de una resta y en este caso tendríamos A menos B. Si tenemos por ejemplo la palabra producto, voy a acercarlo un poquito más, tenemos la palabra producto, pues ya sabemos que eso es una multiplicación y se expresa como A por B, aunque hay distintas opciones. Puede ser A por B, así como aparece aquí. También puede ser A y con paréntesis B, ya sea uno de los términos con paréntesis o los dos llevan paréntesis. Un poco menos usual sería poner asterisco o un puntito, ¿sale? Lo más usual es AB junto. En la parte de cociente tenemos que es una división de una cantidad entre otra. Lo usual es ponerlo ya sea con diagonal o la forma más práctica de ponerlo también es A sobre B en su forma fraccionaria. Hay multiplicaciones específicas como son doble, triple o cuádruple, que significan multiplicar también, pero multiplicar por 2, por 3 y por 4 específicamente. Y en estos casos es simplemente la variable por 2, por 3 o por 4 según sea el caso. Lo mismo para algunas, se puede dar para las partes de divisiones. Hay divisiones específicas como mitad, tercera parte, cuarta parte, que sería la contraparte de esto, es en lugar de multiplicado va dividido. La mitad es entre 2, la tercera parte es entre 3 y la cuarta parte es entre 4 y así sucesivamente. Tenemos también cuadrado, cubo y y potencia cuarta. Esto es elevar precisamente una potencia 2, 3 o 4 y podemos tenerlo como a cuadrada, a cúbica, a cuarta, a quinta, a sexta, dependiendo qué potencia se nos mencione. Los tipos de raíces es lo contrario de elevar al cuadrado o a un tipo de potencia. En este caso la más común de todas sería una raíz cuadrada y se expresa como el simbolito de radical y dentro de la variable. Y por último, algo que en teoría debe ser un poquito más sencillo, pero por su expresión es algo complicado, son los porcentajes. Un porcentaje n. Este porcentaje es el producto de una cantidad por n entre 100. ¿Por qué entre 100? Por ejemplo, cuando ustedes quieren calcular un 30% tiene su escritura decimal. Cuando ustedes quieren calcular el 30% de una cantidad, lo multiplican por .30. Y esto se debe a que 30% son 30 partes de un total de 100. Dicho de otra forma, 0.30. De ahí que podamos expresarlo algebraicamente como la cantidad dividida entre 100. Así que si yo quiero una cantidad, una variable y quiero calcular un porcentaje n, es esa variable multiplicada por la expresión en porcentaje, en este caso n sobre 100. De aquí lo siguiente es estos ejemplos donde aparece del lenguaje común y en rojo ya nos tiene la representación algebraica. En este caso tenemos, por ejemplo, un número cualquiera. Un número cualquiera es x. La suma de dos números diferentes. A veces simplemente dicen la suma de dos números y con eso ya dan por entendido que esos números son diferentes. Entonces la suma de dos números pues, es x más y. La diferencia de dos números, y aquí está lo que les mencionaba, diferencia de dos números, no necesariamente dijeron que eran diferentes, pero simplemente con decir que son dos números se da por entendido que estos ya son diferentes. Aquí tenemos x menos y, producto de dos números, x por y, cociente de dos números, x entre y empezamos con palabritas como el cubo, cubo de un número, es x cúbica, el triple del cuadrado de un número, y aquí es donde la cosa se puede complicar un poco más. La recomendación es que se pueda hacer esto de atrás hacia adelante, es decir, primero tenemos un número es x. ¿Qué le voy a hacer a ese número? Es el cuadrado de un número.
Entonces le voy a elevar al cuadrado. Y finalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es el triple de esa cantidad, es decir, 3x cuadrada. De ahí la respuesta. Lo mismo pasa con la parte 8, dice la suma de los cuadrados de dos números. Primero dos números, x y y. ¿Qué le vamos a hacer a esos dos números? Esos dos números están al cuadrado, x cuadrada y y cuadrada. Y finalmente, ¿qué hacemos con esos cuadrados? Pues tengo que sumarlos. Así que por eso en la parte central aparece un signo de más. Ojo con este tipo de ejercicios porque no es lo mismo la suma de los cuadrados que cuadrado de la suma. Parece lo mismo, cuadrado de la suma de dos cantidades. Porque en este caso, si es cuadrado de la suma de dos números, vamos a ponerlo aquí, números, disculpen la letra, el cuadrado de la suma de dos números tendríamos primero, son dos números, x más y. ¿Por qué más y? Porque los estoy sumando. Y finalmente a esa suma, no independientemente cada uno, sino a la suma como tal, yo le tengo que calcular el cuadrado, es decir, x más y al cuadrado. Y como ven, son expresiones completamente distintas, a pesar de que solo se invirtió el orden de una de las palabras, de un par de palabras, suma de los cuadrados y cuadrado de la suma. Vamos con el ejercicio 9, que es la quinta parte del cubo de un número. Volvemos con lo mismo, tenemos un número, el cual es x. Vamos a elevarlo al cubo, x cúbica, y finalmente calcular su quinta parte, que ya habíamos dicho que eso es división, división entre 5. Y veamos cómo cambia el problema si invertimos algunas palabras, como en este caso es el cubo de la quinta parte de un número. Primero que nada tenemos un número, es x. A ese número le voy a calcular la quinta parte, eso es x entre 5, y finalmente a todo eso lo tengo que elevar al cubo. Así que es x entre 5 al cubo. Es diferente a lo que tenemos en la parte de arriba. De esta manera tenemos muchas expresiones que simplemente mi recomendación es vayamos de atrás hacia adelante para que esto sea más sencillo de traducir. Y por último ejemplo tenemos la suma de dos números dividida entre su diferencia. Ok. Aquí este es un poquito más complicado porque habla de una diferencia. ¿Una diferencia de qué? Una diferencia es una resta y es una diferencia de dos números, x menos y. Esa diferencia que está haciendo, disculpen el ruido de fondo, esa diferencia lo que está haciendo es dividir. ¿Dividir a qué cosa? Aquí está la división. Estamos dividiendo a dos números que se están sumando, es decir, x más y entre x menos y. Y así podemos ir analizando cada uno de estos ejemplos. Aquí ustedes pueden poner pausa y revisar cada una de las expresiones y su equivalente en lenguaje común. De la misma forma, nosotros podemos hacer este tipo de trabajos, este tipo de situaciones, no textualmente, sino con directamente ejercicios como calcular perímetros, áreas, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, un círculo que nos pueden proporcionar a nosotros el diámetro. Vamos a suponer que nos dicen que el diámetro es la diferencia de dos números. Por lo tanto, la diferencia de dos números sabemos que es x menos y. Y ahora, si mi problema me dice calcula el área de ese triángulo, tenemos que recordar ciertos conceptos. Por ejemplo, el área de un triángulo, como todos ya saben, de un círculo, perdón, el área de un círculo se calcula como pi por radio al cuadrado. Aquí nada más tenemos que hacer algunas sustituciones, como por ejemplo, si ya yo tengo que este es mi diámetro, tengo que calcular el radio. ¿El radio cuál es? Pues el radio es la mitad, así que mi radio quedaría como x menos y entre 2. Y ahora, ¿qué voy a hacer con todo eso? Pues resulta ser que el área se calcula como pi, que lo podemos tomar como 3.14, que multiplica a nuestro radio elevado al cuadrado. Mi radio es x menos y dividido entre 2, y todo eso va al cuadrado. Esa sería una forma de expresar el área de un círculo con estas características. Un ejercicio similar podría ser, tenemos un triángulo. De este triángulo, ¿qué información nos pueden proporcionar? Nos pueden decir que, por ejemplo, la base es 2 unidades más chicas que los lados. Suponiendo que este es un triángulo isósceles,
sabemos que estos dos lados miden lo mismo, así que suponemos que la base es 2 unidades menor que cada uno de sus lados iguales. Entonces, si los lados los representamos con x, entonces su base es 2 unidades menor que ellos, es decir, x menos 2. Y ahora, ¿qué me podrían estar pidiendo en este triángulo? Podrían pedirnos simplemente el perímetro, o la palabra como calcular el semiperímetro del triángulo. Eso también sería, si es semiperímetro, recuerden que es la mitad del perímetro. Así que recordemos algunas cosas. El perímetro de las figuras es de las cosas más sencillas, ya que simplemente es sumar todos sus lados. Los lados que son iguales son x más x. Y la base, que es la única que es distinta, es más x menos 2. Ya tengo los tres lados. Pero como me piden semiperímetro, recordemos que el semiperímetro es la mitad, entonces a todo esto le calculo mitad. Si se puede, se simplifica, como por ejemplo aquí yo tengo xxx, son 3x menos 2, y todo eso a la mitad porque me están pidiendo el semiperímetro. Vamos con uno un poquito más complicado. Por ejemplo, tenemos aquí un hexágono. De ese hexágono me están dando la información siguiente. Me dicen que sus lados los puedo representar con x y que el apotema, recordemos que el apotema es lo que va del centro de la figura hasta la mitad de uno de sus lados. Nos pueden decir, por ejemplo, que el apotema es la tercera parte o la cuarta parte. Vamos a tomar que es la cuarta parte de uno de sus lados. En este caso vamos a decir que es la cuarta parte, así que es x entre 4. Y para este ejercicio nos piden calcular el área. ¿Cómo calculamos el área de un hexágono? Recordando de entre todas las fórmulas, sabemos que el área de un hexágono es su perímetro por lo que mida el apotema y todo eso entre 2. Pues hay que calcular primero perímetro. Ventaja, son 6 lados y sus 6 lados valen x, así que su perímetro sería x más x más x más x más x más x. Son 6. Simplificado, 6 veces la x. Ya tengo el perímetro, tengo una expresión para el apotema y puedo simplificar en una sola operación. Por ejemplo, en una sola expresión. Mi perímetro es 6x, mi apotema, voy a utilizar paréntesis para indicar multiplicación porque no podemos utilizar el signo de por, se puede confundir con la x. Mi apotema es la cuarta parte de uno de sus lados, es decir, x entre 4. Y finalmente todo eso va entre 2. Si se puede simplificar, lo simplificamos. Por ejemplo, aquí yo puedo multiplicar 6x por x. Si multiplicamos 6 por 1 nos da 6, x por x es x cuadrada. Recuerden que esta x que está solita tiene coeficiente 1, solo que regularmente no se le pone. Entonces 6x por x son 6x cuadrada. Eso está entre 4, porque es como si aquí a este número yo le hubiese puesto un 1 invisible. Recordemos que la multiplicación de fracciones es muy sencilla, es el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces, 1 por 4, 4, pero todo eso va a la mitad. Y ahora, esto se puede simplificar. Podemos simplificarlo utilizando una estrategia con un nombre muy sofisticado, lo han utilizado anteriormente, tal vez el nombre suene un poco raro, pero la ley del sándwich, que es bastante sencilla, porque simplemente es, si yo tengo 6x cuadrada entre 4, lo voy a dividir entre 2, tal y como dice acá, para poder aplicar la ley del sándwich necesito dos fracciones, perdón. Le puedo poner un 1 acá abajo y la ley del sándwich dice lo siguiente: el de arriba con el de arriba, pan con pan y los dos de en medio, jamón con queso. Entonces la respuesta final es multiplicar los dos de arriba, que van a quedar en la parte de arriba. 6x cuadrada por 1 son 6x cuadrada, y la parte de abajo es un 4 por 2, que sería 8. Nuevamente, ¿esto se puede simplificar? Pues sí, porque en este caso tenemos 6 octavos. 6 octavos podemos calcularle mitad al 6 y al 8, quedarían 3x cuadrada sobre 4,
Y aquí está nuestra expresión más sencilla. Esa sería nuestra A. Los ejercicios pueden ser tan complicados o tan fáciles dependiendo de qué tanto se acuerdan de sus bases. Aquí utilizamos, por ejemplo, perímetros y áreas de figuras, reglas como la ley del sándwich, o pueden ser que se utilice el teorema de Pitágoras o algún otro tipo de relación matemática que ya conocen previamente y que han visto desde secundaria y en los primeros niveles de preparatoria. Aquí simplemente es desempolvar esos conocimientos y aplicar un poco de álgebra. Espero que les haya quedado todo muy claro y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.